Y este es el material que nos pide que ustedes tengan bien en claro a la hora de, bueno, de terminar el curso, que es en qué consiste la alfabetización informática. Fíjense que este material está armado con lo último y marca la diferencia, de acuerdo a Mark Prensky, uno de los, digamos, autores el que ha hecho esta diferenciación entre los nativos e inmigrantes digitales, que es los que yo les había contado brevemente la primera clase, en donde las personas que tienen menos de 30 años se los denomina nativos digitales, puesto que obviamente ustedes se han criado con la tecnología, puntualmente con el manejo de pantallas, con el manejo de todas las opciones tecnológicas que, digamos, ustedes directamente no van a tener inconveniente. Si yo a ustedes les pregunto, bueno, quizás todavía algunos sí, otros no, tienen que hacer una transferencia bancaria, yo creo que no van a tener ningún inconveniente. Si no lo han hecho ninguno, transferencia bancaria vía home banking, es decir, utilizar una cuenta bancaria, yo creo que ustedes, por más que no lo hayan hecho nunca, intuitivamente se van a dar cuenta. O sea, no van a tener esa problemática de aquellas personas que superan los 30 años y más, en donde lógicamente nos hemos criado. Bueno, yo soy un nativo digital a la fuerza. ¿Por qué a la fuerza? Porque me preparé, digamos, desde los años 90, cuando aparecieron las primeras computadoras, yo empecé a trabajar con ellas porque, bueno, me apasionaron desde un primer momento y puntualmente en el ámbito de estos programas ofimáticos en un comienzo, después con la aparición en nuestro país de Internet, obviamente porque se demoró el ingresar, como todos los países latinoamericanos, obviamente que en Europa y en Estados Unidos el Internet fue mucho más fluido en su momento, y después, ¿no es cierto?, a partir del año 2000, en donde en Argentina empezó a surgir el tema de Internet, el Internet por cable, de telefónico, ¿verdad? O cable coaxil, después con el tema de los canales de televisión, estos canales privados como Cablevisión y alguna que otra cooperativa, que brindaban el Internet por por cable coaxil, ¿no es cierto? Dejando de lado el telefónico, porque antes llegaba el Internet vía cable teléfono fijo. Y a través del cable teléfono fijo, bueno, se conectaba el router, toda la historia. Bueno, y hoy, con el auge de las nuevas tecnologías y más que nada, como yo les contaba, y que ustedes vivenciaron el tema de la pandemia, generó esto, donde cada uno de nosotros tuvo esta posibilidad de estar más en contacto con Internet por el tema del encierro, digamos, del aislamiento. Y allí, bueno, surgió que los que eran inmigrantes digitales se encontraron con que tenían que acceder sí o sí a la virtualidad de una manera por lo menos sencillita, y muchos adaptaron y adoptaron puntualmente el tema de WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp fue la herramienta que estuvo muy en boga en ese momento, puntualmente en el área de educación y en el área de contacto con los familiares, porque obviamente la gente de cualquier tipo, ¿no? De cualquier edad puntualmente, se tenía que conectar con los familiares, una videollamada o una videoreunión, todas estas cuestiones que uno hizo que necesitaba contactarse, que no se podía hacer en lo físico, se empezó a hacer en lo virtual. Pero más que nada, la gente adulta, que ustedes lo deben haber vivenciado por sus abuelos o por sus padres, tíos, etcétera, que era la videollamada por un lado. Eh, Obvio que en lugares chicos o en ciudades chicas uno puede movilizarse y bueno, si tiene los familiares no había ningún problema, pero cuando hay distancia uno se tiene que manejar de esta manera. Y los adultos, vuelvo a repetir, usaron el WhatsApp, usaron, ¿no es cierto?, algún que otro sistema de comunicación, pero puntualmente eso. Y en el ámbito docente o estudiantil, se manejaron con el WhatsApp y el PDF, que generalmente era la herramienta en las cuales uno podía compartir, digamos, a través de las redes, el tema de la clase, todo esto a través de un documento que uno podría leer como estamos leyendo ahora. Hay algo que es interesante tener en cuenta aquí,
que si uno analiza la lectura de este material que ustedes van a ir recorriendo, se van a encontrar que la imagen del nativo digital es en donde hoy no hay mejor sonajero que una notebook, ¿no es cierto? O una tablet o el teléfono. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esa imagen que yo le estoy marcando ahora, ¿qué encontramos acá? ¿Qué es? Una nena en el medio, una notebook, y atrás de la notebook, ¿qué encuentran? ¿Verdad? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, 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 bueno. Atrás de la notebook, ¿qué voy a encontrar? La pelotita, ¿verdad? En realidad, hoy los chicos están siendo absorbidos por el tema del uso de la pantalla, en donde se está perdiendo la etapa del juego. ¿M? Hoy un chico, mejor dicho, un niño o hasta el bebé, muchas veces uno ve que va el cochecito y en el cochecito digo yo, uy, viene el coche con un cochecito, estos para trasladar bebés y niños, con un GPS, pensé la otra vez, no, era el nene que le habían puesto, ¿no es cierto?, la pantalla con un video y lógicamente el nene, claro, no lloraba porque iba viendo un video de un dibujito animado de esta época. Entonces, y lógicamente cómo manipulan los niños el tema de las pantallas, lógicamente porque uno obviamente le enseña, les atrapa, les encanta y obviamente pasa eso. Evidentemente están capturados por las pantallas y el manejo lo empiezan a tener de una manera intuitiva en donde lógicamente se van a encontrar con esta cuestión que con los videojuegos, con los videitos de entretenimiento, con la famosa Peppa Pig, con un montón de opciones que directamente ingresan a YouTube y tienen las producciones de videojuegos, más que nada videos, digamos, de entretenimiento, música, etcétera. Y los mayores de 30 que se denominan inmigrantes digitales, bueno, encontramos acá, en donde muchos se tuvieron que adaptar digamos, al manejo de los cajeros electrónicos. Hasta el día de hoy están complicados y algunos los manejan de una manera bastante ágil. ¿Por qué? Porque lo han ido aprendiendo con el ensayo y el error. Ir metiendo las actividades, es decir, metiendo la tarjeta, viendo de no equivocarse con la clave, extraer el dinero, que lleva a su grado de complejidad y que con la práctica se supera. Y el otro punto es en donde, digamos, la imagen esta que yo le estoy mostrando ahora, en donde uno de los puntos claves es donde los abuelos con los nietos fue un lugar de encuentro de la tecnología. ¿M? Entonces, por ese lado fue una cuestión interesante. El enlace que hay entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. ¿M? Allí es un poco el lugar en donde se puede llegar a convivir, en donde el nativo digital le enseña al inmigrante digital. Bueno, esa es la brecha, entiéndase que no es la brecha política, sino la brecha tecnológica. ¿M? Y el tema de alfabetizarse hoy, en este siglo en el cual estamos transcurriendo, alfabetizarse tecnológicamente e informáticamente es importantísimo, puesto que ya está catalogado, ¿no es cierto?, en algunas culturas nuestras, digamos, en el mundo, como que el que no está alfabetizado digitalmente termina siendo lo que ellos denominan un analfabeto digital, ¿m? Analfabeto tecnológico. ¿M? Fíjense que acá yo he remarcado en color rojo, en el que dice la alfabetización digital hace referencia al uso de computadoras y otros dispositivos. ¿De qué se trata otros dispositivos además de la computadora? Y bueno, el hecho de usar, como le dije recién, los cajeros automáticos, los teléfonos inteligentes, y también tener en cuenta de que hoy se está hablando, no sé si ustedes, si alguien ha escuchado sobre la tecnología que está, digamos, no es que se va a venir, que es la tecnología digamos, Internet de las cosas. ¿Lo han escuchado nombrar? no, profe, No, yo no no, escuché. no. Bueno,
Pueden dejar, si no están haciendo otra cosa, el micrófono abierto y pueden participar y me paran, ¿eh? No hay ningún drama. El tema del Internet de las cosas, Yo que yo no, porque tengo a sí, mi hijo acá que no ningún para drama, de gritar. le pones el Por eso. celular, no, no hay drama. No, no, en realidad no, no hay drama, ponelo, silencialo, no hay ningún problema. El tema de Internet de las cosas se denomina aquellos, digamos, dispositivos en los cuales, espérate que voy a habilitar a alguien más que se quiere sumar acá. Un segundito. A ver, esperen que no me toma ahora la... Acá estoy. Acá estamos. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Ahí Hola, nos, hola, ¿cómo estás? A esta clase bien. también se está grabando, así que después ve la otra partecita, ¿sabes? Bueno, Listo. bueno. Ahí estamos, continuamos. N- Sí, te no los escucho. veo, no los veo a ustedes, solo veo los perfiles. ¿Desconectamos la cámara? O, No, no, no. ah, Sí, perdón, están desconectadas, sí, las cámaras, sí. Sí, están bien. listos. ¿Y los audios? Los audios también. Así que cuando me quieras consultar algo, me parás, habilitas el micrófono y ningún problema. ¿Mm? Bárbaro. ¿Dónde estábamos? Vamos por aquí. Un segundito, vamos a habilitar. Estamos viendo el material y vamos a continuar con esta parte que yo le estaba contando hace un ratito, el tema del Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet que se viene en el cual se van a encontrar con que hay nuevos productos tecnológicos, como por ejemplo, el otro día me llamó la atención un artículo que me llegó en donde me decía, bueno, las características de una heladera de última generación. ¿Vieron las heladeras que ahora vienen con los paneles, con la hielera? No, sí, la hielera, y para sacar, uno si presiona en la puerta, tiene un habitáculo que si uno va con el vaso, te llena con los cubitos de hielo y en el otro te sirve la bebida que vos querés de acuerdo a cómo hayas llenado vos el dispenser de la heladera. Entonces, y también me indicaba conexión wifi. Y yo digo, ¿para qué será el tema de la conexión wifi? Otro era el aire acondicionado, conexión wifi. Y así con todo, ¿no es cierto? Igual que los televisores inteligentes que obviamente hoy inalcanzable en este país. Eh, ¿Y cuál es el tema? Es que a través de las aplicaciones, inclusive hay un Samsung, un teléfono Samsung perdón, un televisor Samsung, en el cual uno puede habilitar y deshabilitarlo a través de las aplicaciones. Un ejemplo, yo voy viniendo a mi casa un día de invierno o de verano y resulta ser de que, digamos, quiero llegar, eso ya es demasiado lujo, ¿no? Pero quiero llegar con la casa aclimatada. ¿Qué significa esto? O que esté fresca o que esté templada si yo llego y abro la puerta de mi casa. ¿Y de qué manera? Con las aplicaciones, digamos, de las apps del teléfono. Y, por ejemplo, si son todos los productos Samsung, porque la línea Samsung es una de las pioneras, uno puede, digamos, hacer encender el aire acondicionado desde la aplicación, encender o encender y apagar la calefacción, o encender el televisor. Y se dan cuenta de decir que las aplicaciones, además de, digamos, de ingresar aplicaciones vía web, esto comanda a dispositivos tecnológicos. ¿Mm? Entonces yo puedo encender el televisor, que ya hoy hay televisores Android que yo los puedo habilitar desde mi aplicación de Android para determinado televisor. Pero estas aplicaciones hacen funcionar aire acondicionado, heladera, lavarropas, bueno, por eso todos con conexiones Wi-Fi. ¿Me siguen? Entonces esa es la nueva tecnología que en los países en donde obviamente, y acá en Argentina ya hay
casas inteligentes. ¿Por qué se denominan casas inteligentes? Porque también de esa manera pueden habilitar y cerrar los regadores del jardín. Bueno, todo lo que a ustedes se les ocurre. ¿Vieron cuando hay películas en donde dicen encender las luces? ¿Mm? ¿Por qué? Porque los dispositivos, los portalámparas, vienen con un pequeño micrófono que interpreta exclusivamente la palabra como yo lo haya programado. ¿Por qué? Porque el portalámpara ese tiene conexión Wi-Fi y se calibra todo con la computadora y la voz de uno. Entonces, así como se entrena un redactor de voz en el procesador de texto, por ejemplo, uno puede decir encender luces o apagar luces. Y dicen ustedes, pero ¿cómo me interpretó esto? Y bueno, porque existe hoy, ¿no es cierto?, portalámparas que tienen un microfonito, ya después se lo voy a buscar para mostrárselo, en donde ustedes programan. ¿Por qué? Porque se conecta a un sistema nuevo de conexión eléctrica, ¿verdad? También tiene otra cuestión que ver, y que uno puede programar los portalámparas con conexión Wi-Fi. Interesante, ¿no? Y entonces es una cuestión de conectividad, por eso se denomina casa inteligente, como por ejemplo indicarle por voz o a través de las computadoras o la aplicación que yo estoy llegando, así como están los llamadores telefónicos de la alarma, que yo le puedo indicar a la alarma, digo, me olvidé de poner la alarma. Con una aplicación yo puedo activarla y desactivarla a la alarma siempre y cuando tenga un llamador telefónico en la misma. Entonces, todo eso se denomina Internet de las cosas o Internet de los productos, que es la tecnología que ya está instalada. Lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos acceso y menos ahora con el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, seguimos. Como novedad, ¿no es cierto? Estoy planteando esto como para que nos vayamos dando cuenta a dónde va la tecnología. Bueno, y acá tenemos el concepto de alfabetización informática, que es lo que estamos viendo nosotros, que tenemos que aprender, y que este material yo lo voy a pedir de que lo vayan leyendo, porque cuando tengamos el trabajo práctico final, seguro que va a haber unas preguntitas sobre esto, en donde la alfabetización informática está orientada a la acreditación de destrezas prácticas en el uso de tecnología y información necesarias para el trabajo. Puntualmente, ¿cuál es el objetivo de este curso? Es eso, tener las herramientas para que ustedes puedan el día de mañana sentarse, elaborar una carta, elaborar un correo electrónico, elaborar un documento bien presentado, con formatos, con características técnicas que hacen que ese producto que ustedes obtengan de un procesador de textos o de un correo electrónico o usar, digamos, las nubes que hoy están muy en boga, muy en danza, porque hoy todo se hace trabajos colaborativos. Entonces, sobre eso uno tiene que estar alfabetizado, tiene que conocer y marcar la diferencia, es decir, saber utilizar esas herramientas. Ustedes se van a encontrar aquí con varios ítems, que eso se los dejo porque son fáciles de leer y comprender. Acá vemos en qué consiste la alfabetización, un poquito más bajada a los términos de los objetivos, de la capacidad de leer y entender hipertextos y multimedia. Esta parte de hipertextos y multimedia, seguramente que ustedes lo deben haber visto, quizás no con este nombre. También se denominan hipertexto y multimedia lo que uno denomina como hipervínculo, que seguramente esa palabra sí la hayan escuchado. El hipervínculo es lo que yo les envié recién para que ustedes se conecten, que es el enlace, ¿verdad? El enlace o link, que muchas veces, ya sea cuando buscan algo en internet, vieron que aparece de color azul subrayado. Bueno, ese es un hipervínculo. Si yo estoy navegando un documento de Word o de un PDF y se dan cuenta de que está en color azul celestito, seguramente que allí, si voy con el puntero del mouse y aparece la manito, eso me indica de que, lógicamente, yo tengo un enlace a otra información. ¿Y cuál es esa información? Me lleva a un nuevo sitio web, a otra parte del documento, etc. Eso se denomina
hipervínculos, que también tienen este nombre de decir hipertexto y multimedia. Otro de los objetivos del curso es gestionar, comprender y utilizar fuentes de información en soporte digital, que es lo que yo le decía, trabajar con distintos recursos como la nube y como el correo electrónico. Y bueno, y capacidad para establecer relaciones positivas con el entorno tecnológico y ser capaz de aprovechar sus potencialidades. En realidad, y resolución de diferentes situaciones. El objetivo del curso es generar los competentes para qué? Para la primera etapa de poder llegar a mejorar la situación laboral o mejorar las condiciones, digamos, ya en un propio trabajo que ustedes tienen. En el caso de los que están trabajando, ¿verdad? Con manejar un poquito más el procesador de textos y manejar el entorno informático les va a permitir ser competentes. ¿Por qué? Porque la información genera un determinado, a ver, entiéndase bien, dicen que la información es poder, pero en realidad el tema de estar informado y estar formado es una diferencia. Entonces yo apuntaría más a que cada uno de ustedes esté formado. ¿Para qué? Para poder, con las destrezas que adquirieron, si surge un determinado problema, lo puedan resolver. ¿Y de qué manera? Digamos, ¿y a través de qué? Y bueno, a través del conocimiento sobre cómo está compuesta una computadora, cómo funcionan sus componentes, cómo funcionan algunas cuestiones tecnológicas de los sistemas de información. ¿Hay alguien que haya hecho algún otro curso de los 4 que están presentes hoy aquí, algo sobre informática anteriormente? Una sola que me conteste, no hay ni drama. No, no, ¿No? profe. ¿No? Listo. Nada más. En, Sí, te escucho. en pandemia sí hice algunos, pero eran recortitos sobre Classroom, Bien. Meet, sobre las aplicaciones que se podrían usar, ¿no? Para enviar actividades. Ah, sí, sí, más que Pero nada por el punto que vos sos docente y el resto que no sí. es docente, que tiene otro trabajo o por allí es ama de casa o algo, no han hecho nada. No, profe. Listo, bárbaro. Entonces vamos a lo básico, digamos que vamos a conocer. Uno cuando usa las computadoras, puntualmente está ingresando a un mundo de acceso de información, ya sea acceder a información a través de Internet, por ejemplo, ¿verdad? Y otra es cuando transforman información. ¿Qué quiere decir esto? Transformar la información. Es que cuando yo me siento, vamos a hacer un ejemplo práctico, si yo me siento en una computadora, yo, ¿qué hago? La enciendo la computadora, espero que se cargue el sistema informático y automáticamente, ¿qué quiere decir? Que se actualice el sistema informático, se ponga en marcha. Que Windows me aparezca y yo poder manejar el mouse o el pad de mouse para poder acceder o a Internet o al programa Paint o al programa Word o a leer un correo electrónico, etcétera. Lo que yo quiera hacer, ¿verdad? No me voy a quedar mirando Windows en la pantalla y los iconos. Puedo hacerlo, pero en realidad tiene un sentido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En un sistema de información se basa de 3 puntos fundamentales, que es la entrada, el proceso y la salida. ¿Qué significa esto? La entrada. ¿Ustedes qué hacen cuando van a ingresar datos? Van a ingresar datos a través del teclado, ¿verdad? Es decir, supónganse que yo voy a escribir una carta. Escribo una carta, tipeo una carta. Cuando yo tipeo esa carta, estoy ingresando datos. Ese ingreso de datos, ¿verdad? Lo hago cuando aprieto una tecla, ¿verdad? Yo estoy ingresando un dato. Escribí una carta y ingresé un montón de datos. ¿Por qué? Porque son cientos de letras y cientos de palabras que yo escribí. Dentro de la computadora se estuvo generando procesos. ¿Qué significa esto? El proceso. Que yo en realidad estoy presionando una tecla, pero en realidad cuando yo presiono una tecla estoy enviando información eléctrica
al cerebro de la computadora, y esa computadora, ese cerebro, lo transforma en la letra A que yo lo veo en la pantalla. Entonces se realizó una transformación de datos. Y si yo esa hoja la voy a imprimir, tengo una salida, un resultado. Vamos a otro ejemplo. Voy a comprar algo a un supermercado. ¿Estamos? Si yo voy a comprar algo en un supermercado, el cajero automáticamente toma, ¿no es cierto?, el elemento que me va a vender, o sea que yo estoy comprando, y pasa por el lector de código de barra, el aparatito. Cuando uno siente pip, automáticamente el lector de código de barra ingresó los datos que figuran en el código. Esa lectura que hizo es entrada de datos. ¿Y qué pasa? Tiene la computadora, que en realidad posee el cajero allí, que no es una computadora, digamos, es similar a una personal, pero es la que tiene para cobrar la caja. En la computadora transforma esos datos en un valor. Automáticamente me da en la salida del monitor, me muestra, ¿verdad?, el resultado. Entonces, ¿qué pasó? Entró los datos a través del lector de código barra. O sea que allí jugaron dos factores. El código de barra, que ustedes ya conocen, el lector de código de barra, que es el que hace que ingrese los datos, o sea que ingresan los datos a través del lector. Se produce un proceso dentro de la computadora a través de un sistema y que devuelve, ¿no es cierto?, el resultado, que sería el precio. Si uno viene a ver, ¿no es cierto?, esta cuestión, vamos a seguir adelantándonos un poquitito, es esto que tenemos aquí, que tenemos entrada de datos, que yo lo puedo hacer por teclado, mouse, escáner, micrófono, lector de código de barras, un ejemplo. Y después, ¿no es cierto?, tengo proceso, que es la transformación de datos, que se hace en el microprocesador y las memorias de la computadora, que ya la vamos a trabajar, y los dispositivos de almacenamiento como disco rígido, CD, DVR, DVD, que ya no existen más casi, y el pendrive. Y la salida de los datos lo hago, ¿no es cierto?, a través de que son los resultados de la información. ¿Cómo lo voy a obtener? Digamos, a través de la pantalla, como yo les conté recién, de la caja de un supermercado, la impresora, porque yo lo puedo palpar a través del papel, o parlantes. En el caso de que yo tenga un equipo de audio y yo estoy reproduciendo un tema musical que lo fui a buscar vía YouTube, Spotify, etc. Esto sería, ¿no es cierto?, el proceso informático que se está dando y es el que vamos a trabajar nosotros. Pero ¿de qué manera lo vamos a trabajar? Es haciendo y aprendiendo a utilizar distintos tipos de software, principalmente procesador de textos. En segundo lugar, Internet, que lo vamos a tratar de hacer un mix entre los dos, ¿verdad?, para que las clases sean más amenas, es decir, porque hay mucha actividad práctica para presentar, y que, bueno, hace la calidad del trabajo de ustedes. Después, esto que yo pasé de largo, bueno, habla del subsistema físico hardware, que es el conjunto de elementos de soporte físico que nos permiten ingresar y procesar datos. Esto, cuando lo lean, se van a dar cuenta que era la diferencia que habíamos hablado de hardware y software, ¿verdad? Pero también se está hablando de el human world, digamos, que es la persona, que recursos humanos que gestionan y administran el sistema. Ejemplo, los data centers. ¿Qué significa esto? Las personas que ingresan datos para que, por ejemplo, el sistema del cajero, de un supermercado, ustedes dicen, pero ¿quién cargó los datos de estos valores principales, ¿verdad? El nombre del producto y el precio. Y lo carga un humano. Y después, el sistema, ¿qué hace? Se da cuenta si hay stock de ese producto, cuánto stock existe, qué precio tiene, actualiza el precio a través de una fórmula cargada previamente por un humano. O sea que el ser humano es el primer operador de todo sistema. ¿Por qué? Porque lo crea, lo evalúa, ¿verdad?,
y lo pone en funcionamiento y después directamente ya lo maximiza, lo pone en formato masivo, lo pone a gran escala. Entonces sobre esa base uno tiene que tener en cuenta de que, fíjense, acá en la imagen que yo les estoy mostrando aquí, se van a encontrar con que, esperen un minutito que se me fue, pantalla, ahí está. Fíjense, este detalle que yo les estoy mostrando de la imagen aquí, ustedes se van a dar cuenta de que esa imagen en donde los humanos, el ser humano, el operador, ese es el que está encargado de armar todo esto, este proceso, que es la carga de datos, el uso de, fíjense, de búsqueda de información, de el tema del área de ingeniería, que también se utiliza mucho el tema de la informática, el tema de la navegación, etcétera. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe, está claro. ¿Está claro? Bárbaro. Estefanía había escrito un mensaje. Bien, el tema es que yo estoy teniendo problemas tecnológicos. ¿Qué significa esto? Que se me plancha el táctil del teléfono. Demora, así que lo voy a tener que llevar al técnico. Ahí estoy viendo. ¿Quién puso? Discúlpame. Un mensaje. A ver, me fijo. Porque yo no los veo a ustedes en este momento. No puedo ver la presentación. Profe, yo no veo la presentación. ¿Usted está presentando una imagen? Sí. Si no me desconecto y me vuelvo a conectar, a lo mejor. No sé. A ver, ¿vos estás en la pestaña de Meet ahora? Sí. ¿Vos no ves ahora, no nos ves a nosotros en este momento? No, solo veo los perfiles, veo el cuadro de su perfil en grande Sí. y dice Marcelo Espíndola está presentando, pero solo veo una imagen. Bueno, desconectate un ratito porque nos quedan 10 minutitos nomás, ya cerramos. Bueno, Cortá. Bueno, escuchá, es después te queda grabada esta clase, así que no te preocupes. En eso no tengas inconveniente, no hay drama. Bueno, me voy fijando en el apunte que usted nos pasó, Sí, más o menos. Sí, dale, estamos. En realidad, entonces, te digo en qué digamos, página estamos. Estamos trabajando en la página 5, en donde vienen las características de una computadora, que ustedes lo han visto, pero está bueno que lo vean nuevamente, porque habla del hardware, del software nuevamente, que lo habíamos hablado, pero acá vienen los detalles un poquito más específicos, que son la unidad central de proceso, que es la placa madre de una computadora, en donde ustedes se van a encontrar que yo voy a estar marcando acá, ¿verdad? Un cuadradito que es el cerebro de la computadora, que es el microprocesador, que deben haber sentido nombrar, que es el cerebro de la computadora, que es el que comanda todo. Es como nuestro cerebro, nada más que el cerebro tecnológico tiene una computadora que se denomina microprocesador. Después, puntualmente, vamos a charlar sobre el tema de las memorias RAM y las memorias ROM, que también deben haberlas escuchado, porque los teléfonos vienen generalmente y te dicen cuánto de memoria querés para cuando uno lo va a comprar, porque viene de 32, 64, 128. Entonces, bueno, ese tipo de memorias hacen que el equipo funcione de mejor manera posible, es decir, que aceleran la velocidad. La memoria ROM es una memoria que ya viene grabada de fábrica en la computadora. ¿Por qué? Porque la memoria ROM lo que hace es que ustedes encienden la computadora y automáticamente se energiza el sistema, y después, ¿qué aparece? En la pantalla aparece Windows. Y teóricamente todo ese proceso la computadora lo hace solo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hace solo? Porque está, digamos, grabado en una memoria que indica qué es lo que tiene que hacer. Todo ese circuito electrónico tiene que hacer un proceso. ¿Y cuál es el proceso? De buscar en el disco duro, porque ya sabe de antemano que me encendieron. ¿Qué tengo que hacer? Dice la memoria ROM. Y tengo que
ir a buscar la información que está grabada en el disco duro o en el disco sólido, que es traer Windows. Entonces, y pasarlo a la pantalla para que el operador lo vea. Bueno, esto te estoy haciendo como una traducción, ¿verdad? Es decir, el camino que hace un componente electrónico, que la memoria ROM en realidad está de estas chiquitas que está, una de estas chiquitas que están, son cuadraditos que ustedes van a encontrar soldados dentro de lo que es la placa madre. Por ejemplo, esto que estoy mostrando yo aquí, ¿verdad? Son distintas memorias ROM que a mí y chips que me permiten a mí que uno de ellos está grabada la secuencia que tiene que hacer cuando yo enciendo. Un televisor tiene una memoria ROM. Los celulares también, porque cuando yo lo enciendo hace exactamente lo mismo que la computadora. Y la memoria RAM, para que ustedes tengan una idea, que a medida que vayamos viendo un poquito más, se van a encontrar con que la memoria RAM es la memoria, ¿no es cierto?, solo de lectura. La memoria ROM es memoria solo de escritura. Y la de... ¿Por qué solo de escritura? Porque se escribe cuando se fabrica. ¿Qué quiere decir que se escriba cuando se fabrica? Les dan, digamos, los especialistas, los técnicos, los fabricantes de las memorias ROM, les da, digamos, como que le graban de antemano una secuencia. Y esa secuencia es la que yo le estoy diciendo. Encienda, energice, muestre en pantalla Windows, ¿verdad? Y la memoria RAM es como el combustible que tiene la computadora. Perdón, el tanque de combustible que tiene la computadora. ¿Por qué? Porque si uno acelera, ¿qué quiere decir esto? Utiliza muchas aplicaciones juntas en una computadora. Si el tanque de nafta, ¿verdad?, es chiquito, obviamente que si yo acelero a fondo voy a consumir el combustible. Ahora bien, si yo tengo más memoria RAM, voy a tener más combustible para cuando yo necesite más recursos para usar en la computadora, los tengo a disposición. Ese es un concepto que van a tener en cuenta ustedes entre la diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria ROM, digamos, viene escrita de fábrica y la memoria RAM está allí, que es el tanque de nafta. ¿Y qué pasa? Cuando uno les va a pedir guarden los documentos porque si se corta la luz, muchas veces vieron, dice, uy, perdí el trabajo o perdí parte del trabajo, es porque cuando se trabaja, la que está en funcionamiento con el procesador de texto escribiendo una carta, ¿qué memoria está en funcionamiento? La memoria RAM, porque es la memoria, digamos, aleatoria, es la que está, digamos, de acceso aleatorio se llama. ¿Por qué? Porque está trabajando, digamos, en llevar y traer información entre el disco duro y lo que ustedes están haciendo. Y si no lo guardo, ¿qué quiere decir esto? Afirmo y que quede grabado en el disco lo que estoy haciendo. Si se corta la luz, ¿verdad?, se corta la energía eléctrica, yo pierdo hasta lo último que grabé. ¿Me siguen? Y si yo escribí 5 hojas y no guardé, obviamente que voy a tener que volver a escribir nuevamente las 5 hojas. Entonces, Control G, que es el famoso forma automática de grabar, lo van a tener que aprender porque es una de las herramientas que nos permite que esto no suceda. Y después se van a encontrar en este material puertos y conectores, que son los puertos que yo tengo atrás de la computadora, que eso lo vamos a charlar directamente en la presencialidad. Los dispositivos periféricos, que ustedes van a mirarlos directamente, ya se van a dar cuenta cómo está conformado el teclado. Fíjense que acá marco bien la diferencia en donde yo tengo control y cómo se abrevia, CTRL, control mayúsculas o shift, el bloqueo mayúscula, bueno, las teclas tab, que se acuerdan el otro día que yo les enseñé al tab, que iban combinando. Bueno, estas son cuestiones que ustedes tienen que conocer como operadores básicos de computación, en este caso, y certificado por, digamos, lo interesante que tienen muy buena certificación estos cursos. Eso es interesante
porque lo firman muchas autoridades del gobierno de la provincia y generalmente es muy interesante para el currículum vitae. Y después se van a encontrar con el mouse, ¿no es cierto? Como explica allí, cámara web, que ya esto termina siendo la cámara web, digamos, incorporada en las notebooks. Ya no se está mucho con el tema de una camarita por fuera, ¿no es cierto?, del sistema. El escáner, que ustedes deben utilizar el escáner, ya lo conocen, pero también yo puedo usar unas aplicaciones, digamos, en el teléfono celular que escanean el documento y me lo transforman en imagen o en PDF. Entonces también tenemos el lector de código barra, micrófono, auriculares de computadora, que fíjense que hoy en día estos sistemas integrados, digamos, son muy interesantes, más que nada cuando tenemos que trabajar en este tipo de actividades virtuales. La pantalla táctil, que es como la de las tablets o del teléfono, obviamente, pero existen para computadoras de escritorio. Y acá marca periféricos de salida, los vuelve a nombrar. Está muy claro y muy, digamos, no es muy extenso el material, que yo le voy a pedir que lo vayamos leyendo, pero en la próxima clase del jueves que viene, vamos a tener esta posibilidad, o cuando sea, digamos, podemos pactar otro horario también, que podemos llegar a decir, bueno, qué día nos conviene a todos también para hacer un virtual, lo podemos manejar. Y fíjense que si uno se pone a hacer una lectura, nos vamos a encontrar con el material que es bastante ágil y gráfico. Y después, lógicamente, esto lo vamos a ir charlando a medida que vayamos avanzando con los distintos tipos de reuniones virtuales. Bueno, para darle un cierre hoy, digamos, esta clase les cuento que queda grabada. Yo después voy a armar un Classroom y apenas los tenga. Los que no han trabajado nunca en Classroom lo voy a explicar en la presencialidad, que es un formato de aula virtual que ustedes tienen si tienen correo de Gmail. Es muy interesante esto. Y bueno, y es una herramienta más para aprender a utilizar, y que potencia la calidad profesional de cada uno de ustedes a medida que avancen en el curso. Les cuento que ayer me comunicaron de que ustedes puntualmente, Corralito, tienen habilitados los 2 niveles para este año. ¿Sabían ustedes? ¿Les habían avisado? Ni idea. Bueno, ustedes, por ejemplo, bien, tienen la ventaja de que terminan este curso y automáticamente pueden arrancar con el otro. O sea, tener las 2 certificaciones este año. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque el primero es alfabetización digital y el segundo es operador informático para la administración y la gestión. Entonces es muy interesante porque se ve muchísimo mayor cantidad de herramientas. En donde, bueno, ya tiene una certificación bastante interesante, y bueno, eso les va a permitir certificar competencias laborales el día de mañana cuando uno quiera, bueno, presentarse para otro trabajo o por allí tener la posibilidad de mejorar donde están. Obviamente van a tener cómo demostrarlo. Bueno, chicas, nos estaríamos viendo el lunes. Yo quería, pero los voy a esperar al lunes, así nos ponemos de acuerdo, porque los otros días me habían dicho que no tenían inconveniente de poder terminar antes, que nos conviene, yo creo que a todos, pero para eso tenemos que ingresar en vez de las 4 de la tarde un ratito más antes. Entonces nos pondríamos de acuerdo el lunes, o sea, el lunes hacemos a las 4 de la tarde y ya nos ponemos de acuerdo para que el próximo lunes, por allí, en vez de las 4, podamos consensuar de ingresar a las 3 y salir 5, 5 y media, de acuerdo a las actividades que tengamos. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, nos estaríamos viendo entonces, si Dios quiere, el lunes que viene.
Nos encontramos el lunes que viene a las 4. Puede ser. Bueno. Nos vemos y esta grabación ya se la voy a subir al Classroom, pero le voy a explicar cómo acceden al Classroom bien la clase que viene. ¿Mm? Bueno, entonces Sí, el lunes a las 4, el próximo a las 4, después vemos el horario. exactamente. La idea sería poder a las 3.